vacaciones, por fin. Por fin tocaron vacaciones, unas vacaciones cortitas igual, pero a disfrutarla. Me junto ahora con mi hermano chico, así que voy camino a Nice. Tengo un transporte así como de varias horas, como unas 5 creo que son. Y después me junto con mi hermano chico en Roma, así que vamos a estar compartiendo Roma, Florencia y Venecia. Así que no se pierdan el capítulo, y para los que son nuevos en el canal, mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo y estamos acá compartiendo las aventuras de estar viajando por el mundo. En este caso estoy en Europa, trabajando a full, así que en verdad por eso el canal ha estado medio como a un costado, principalmente por eso, porque he estado con mucho trabajo y ahorrando para poder haber comprado la cámara y todo, así que de a poquitito vamos armando, a restablecer la rueda, y para este viaje obviamente voy a aprovechar de compartir con mi hermano, que hace ya como 2 años y medio que no lo veo, así que va a estar bonito eso. Y obviamente también compartir contigo que si tienes ganas de viajar a Italia, qué sé yo, ahora vamos a mostrar un poquito de lo que vamos a ir haciendo y lo que vamos a estar compartiendo, así que no se lo pierdan. Y suscríbanse al canal para que no se lo pierdan. ¡Vamos! El Coliseo Romano fue construido en la época del Imperio Romano, construida en el siglo I. Está ubicado al este del Foro Romano y fue el más grande que se construyó dentro del Imperio Romano, originalmente conocido como Anfiteatro Flavio. Pasó luego a ser llamado Coliseo, porque a su lado había una gran estatua que se llamaba el Coloso de Nerón, un monumento dedicado al emperador Nerón. El anfiteatro estaba construido principalmente y tapizado con mármol. Es ahí de que nosotros podemos ver los agujeros. En la antigüedad poseía un aforo para 65.000 personas con 80 filas de gradas. Antiguamente tenía la arena abajo, entonces podían hacer inundaciones y hacer batallas navales. Luego se construyeron lo que hoy se ve, que son como los camarines, se podría decir, de la época de hoy, pero para los gladiadores. Entonces de ahí salían, y es lo que también vamos a ver después, la salida de los tigres y la salida de los gladiadores. Y por encima de eso había una plataforma de madera cubierta con arena. Y ahí era donde los gladiadores peleaban. Y ya estamos en Roma. Obviamente les voy a compartir. Mira, voy a ser sincero con esto. Voy a tratar de grabar el máximo y después voy a armar en los videos cuando esté en Amsterdam, ya, para que lo sepan. Pero porque también tengo a mi hermano acá, van a ser poquitos días, entonces quiero aprovechar al máximo estar con él y disfrutar con él. Así que, pero voy a estar grabando el máximo, y ahora ya estamos en el departamento, así que les voy a mostrar el departamentito que estamos acá en Roma, en la parte de la Lazio. Esta es la entrada, es bastante piola. Entras y acá ya está la cocina. Eso para allá. Es solamente para el gas para cocinar. Es bastante piola. Esto es algo que me gusta de Europa. Freezer, que ocupan los muebles así para poder un poco como la estética de la cocina, se ve re piola. Y lo que hacen en Alemania, en Suecia, tienen unas weas que se pegan acá. Entonces cuando tú abres esta puerta se abre el freezer también, o la del refri. Entonces eso también está buena. Yo creo que son esas ideas que igual hay que copiar. Después, baño, y acá están los cabros. Ahí está el hermano Chico y la Tami. Hola. Y estas son las ordinarias, yo les voy a mostrar las ordinarias que traje de Amsterdam.
A lo largo de todo Roma, y esto es algo que van a poder ver y poder ir a recorrer también, van a encontrar pilares egipcios y fueron traídos durante el Imperio Romano. El Panteón de Agripa o Panteón de Roma es un antiguo templo romano. En la actualidad está consagrado como iglesia católica. Situado en Roma, Italia, el lugar fue encargado por Marco Agripa durante el gobierno de Augusto como un templo. Luego fue terminado por el emperador Adriano, dedicado alrededor del año 126. Se ignora la fecha de construcción exacta del panteón porque se decidió no inscribir el panteón con la fecha de inicio. Entonces solamente se sabe que se terminó en el año 126. La plaza se levanta sobre lo que fue el Estadio Domiciano, construido en el año 85 y restaurado en la época del emperador Severo. La Plaza España tiene este nombre dado que en el momento de la construcción, en el jubileo de 1725, se encontraba la Embajada de España justo al costado de la escalera. De camino a Largo di Torre Argentina, nos encontramos con la carrera más larga de Europa y creo que es del mundo, según lo que me decían los locales. La importancia de este lugar es porque antiguamente el Senado estaba acá y Julio César fue apuñalado en ese lugar. Entonces también es un lugar súper importante para la historia. El monumento nacional a Víctor Manuel II o Il Vittoriano es en honor al primer rey de la Italia unificada. Obviamente es un viaje corto que yo hice con mi hermano y que valió muchísimo la pena. Obviamente, claro, hacía 2 años y medio que no nos veíamos, por eso también tomé la medida de
de grabar todo y después hablar y hacer lo que estoy haciendo ahora. Yo ahora estoy en Ámsterdam. Entonces como lo hice a propósito para poder compartir con él mucho más tiempo y no estar como hablemos a la cámara y teniendo como este personaje que son ustedes junto a la conversación, porque a él también quizá le incomoda un poquitito. Por eso también hay muchas escenas donde sale Julio, eh, digamos, más como caminando, más de atrás, como un personaje, como parte de la historia de todos estos videos. Pero también principalmente quería compartir con él el mayor tiempo posible porque eran pocos días. O sea, estuvimos 3 días en Roma, nos fuimos 3 días a Florencia, nos fuimos 2 días a Venecia y ya nos separamos. Entonces también como era tan poquito tiempo que quería aprovechar el máximo tiempo posible. Por eso también lo hicimos con esta dinámica. Y espero que le haya gustado porque lo que sigue no se lo van a poder perder. Para el siguiente capítulo vamos a compartir en el Vaticano, la Basílica de San Pedro y también el barrio de Trastevere, que también es súper interesante también para ir a visitar, a comer, a ir a tomar algo. Dentro de Roma hay un buen lugar para ir. Recomendado por los locales. Al menos el chofer del taxi me recomendó que era como el lugar favorito de él, porque también es muy bonito y hay ahí algo de magia también para recorrer. Entonces, para el siguiente capítulo vamos a ver un poquito de todo eso y realmente lo quise hacer un video aparte del Vaticano y la Capilla Sixtina. Obviamente no está la Capilla Sixtina, porque no se puede grabar ni sacar fotos, pero sí hay un poquito ahí de este recorrido por la Basílica de San Pedro también y realmente te quita el aliento de lo bonito que es. Y algo que me dijeron en Italia, y ya se los paso ya ahora, es que si en toda Italia, si la iglesia se ve por fuera muy muy bonita, por dentro es más simple. En cambio, si por afuera es muy simple, por dentro es una locura. Entonces también, para que lo tengan en consideración, cuando uno va a visitar los lugares, si tú lo ves medio sencillo, entra. Y lo vamos a descubrir en el próximo en el capítulo que dice Roma oculto, y eso va a ser para el final de toda la tanda, porque es cuando fui solo, estuvimos recorriendo algunos lugares. También en el capítulo de mañana. Así que no se lo pierdan. Definitivamente suscríbanse al canal porque es una muy buena ayuda. También ahora estoy con la cámara, así que también la idea es como empezar a meter un poquito más profesional, mejor trabajo. Se vienen nuevas aventuras, definitivamente. Después de esta serie ya estoy armando la siguiente aventura, así que vamos a estar recorriendo y viajando. Y es una aventura de revancha, pero más de eso para después. Por ahora, muchas gracias por estar, muchas gracias por quedarse, muchas gracias también por ayudarme a que el canal siga creciendo. Así que compartan el canal con otras personas, los videos, si les interesa viajar a Italia, si quieren ver este lugar oculto, definitivamente quien se haga, visiten, dejen preguntas, yo voy a tratar de contestar todo lo que pueda. También el Roma oculto es porque hay muchas cosas que ocultas, lamentablemente van a tener que enterarse después, así que vamos a ver qué pasa después. Por ahora, no se pierdan el siguiente capítulo, que es el Vaticano, papi. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente capítulo.